Falta menos de una semana para que se estrene el nuevo videojuego de Five Nights at Freddy's FNAF Hell Wanted 2, una secuela directa a Five Nights at Freddy's Hell Wanted, el primer título de realidad virtual de toda la franquicia. Así que en el video de hoy vamos a recopilar 50 datos, curiosidades y más cosas que teorizamos relacionados a este videojuego antes de su salida. Y también haré un video dedicado a este juego una vez que salga por completo. Sin nada más que decir que recomendarte suscribirte al canal si eres nuevo, ya que prácticamente subo contenido de FNAF, Poppy y demás videojuegos de este estilo. Vamos a empezar. FNAF Hell Wanted 2 es la continuación directa a los acontecimientos de FNAF Security Breach Ring. Si bien de momento no tenemos claro qué es lo que sucedió con Cassie, luego de ese final solo nos queda claro una cosa, y es que definitivamente una porción de su historia probablemente sea contada en este videojuego. También es bastante probable que este videojuego sirva como una especie de precuela a los acontecimientos de FNAF Security Breach, y es que en el juego veremos varios niveles ambientados en el complejo Megapixelplex, algo que podría servir para explicar ciertos eventos que desafortunadamente fueron exclusivos de los libros de FNAF. Se sabe que la versión plana o la versión No Year de FNAF Hell Wanted 2 saldrá el año próximo alrededor de la primavera entre abril y mayo, ya que solamente saldrá la versión exclusiva para realidad virtual tanto en PlayStation como para computadoras este diciembre. Así que sí, los pobres tenemos que esperar. Es bastante probable que esta nueva entrega de FNAF Hell Wanted mejore muchísimas cosas con su versión previa, y es que una de las principales quejas de la comunidad era el terrible apartado gráfico que tenía este videojuego, teniendo unas texturas muy pobres y modelos prácticamente poligonales. Sin embargo, a juzgar por las imágenes mostradas por Steelbook Studios y algunos de los gameplays, se nota muchísimo la mejoría de parte del estudio para hacerlo gráficamente más bonito. El juego se sabe que contará con subtítulos al español latino, aunque lamentablemente no con doblaje todavía. Es bastante probable que los subtítulos que veremos serán algo pobres, teniendo en cuenta que el doblaje de FNAF Hell Wanted originalmente era literalmente traducido de Google Translate, pero al menos es una fortuna saber que el juego contará con una especie de traducción al español. Se especula bastante que el protagonista de ese videojuego posiblemente sea el padre de Cassie, ya que ella en Five Nights at Freddy's Security Breach Ring menciona que su padre alguna vez trabajó como técnico para la empresa, por lo que no sería muy descabellado creer que en algún momento estaremos en el papel de su papá. Uno de los niveles que sabemos que estará disponible para FNAF Hell Wanted 2 será un nivel donde nos encarguemos de maquillar a Roxanne Wolf, y es que como ya dije anteriormente podremos revisitar varios niveles ambientados en los Glam Rock Animatronics previo a la llegada de Gregory, haciendo que quizás el encargado de hacerle el maquillaje a Roxy sea nadie más que el padre de Cassie o quizás ella misma, por lo visto en su estrecha relación que se desarrolló en el DLC de Ring. También es bastante posible que en este videojuego no solamente pintemos el rostro de Roxanne Wolf, sino que gracias a los maquillajes que vemos ahí, también tengamos la posibilidad de pintar a otros personajes del cast de animatrónicos de FNAF Security Breach, ya que de no ser así, no tendría sentido que haya material de maquillaje exclusivo para estos mismos. Otro minijuego que veremos en FNAF Hell Wanted 2 será uno bastante similar al minijuego de reparado de animatrónicos de FNAF Hell Wanted 1, donde en lugar de tener que reparar a los animatrónicos originales, ahora tendremos que hacer esto con Glam Rock Freddy, algo que puede ser bastante choqueante ya que sabemos que si fallamos de repararlo, este mismo podrá matarnos. Se sabe gracias al arte promocional mostrado por Steelbook Studios que Glam Rock Chica también aparecerá en este videojuego. Aunque de momento no se ha confirmado exactamente de qué tratará su minijuego, se deja bastante abierta la especulación de que tendremos una situación con Glam Rock Chica en la cocina, y obviamente todo esto será previo a los eventos de Security Breach. Consecuentemente es bastante evidente que si Glam Rock Chica aparece, es muy probable que Montgomery Gator también lo haga, ya que tanto en Security Breach como en el DLC de Ring se le ha hecho mucho énfasis a este extraño e iracundo personaje, por lo que sería un desperdicio completo si no se centran en él, y quizás le dan un poco más de enfoque a lo que sucedió realmente con Bonnie en aquella ocasión. Uno de los videojuegos que estarán disponibles en este nuevo juego de realidad virtual parece ser una versión breve del Phaser Blast. Si recuerdan, el Phaser Blast estaba disponible en FNAF Security Breach pero con una versión futurista, y ahora todo parece estar ambientado en una versión de vaqueros. Y es que en esta imagen promocional podemos ver a un Freddy sosteniendo una pistola del Phaser Blast con esa ambientación High Note, dándonos una pista de la temática que tendrá este minijuego. Y de hecho, en este minijuego del Phaser Blast parece que podremos dispararle a varios objetivos, y en uno de
ello se puede ver como ambientación a la oficina de Five Nights at Freddy's 1, obviamente referenciando al lugar donde comenzó toda la franquicia y que ya tuvo su primera aparición en FNAF Wanted. Y de esta misma área vemos varias referencias a otros títulos de The Five Nights at Freddy's, específicamente al DLC de Hell Wanted, tal como la aparición del mismísimo Dreadbear, un animatrónico que se creía olvidado ya que no fue mencionado desde su última aparición en FNAF Wanted hace ya 4 años. En este mismo frame también podemos ver a Crate Number 1, otro personaje de Five Nights at Freddy's 6 que de alguna manera logró colarse dentro de este nuevo FNAF. Otro de los minijuegos que veremos será la vuelta al Ride de Foxy, un minijuego que estuvo disponible por primera vez en el DLC de FNAF Wanted Curse of Dreadbear y que fue mencionado previamente en FNAF Security Breach Ruin, al literalmente atravesar esa atracción de Foxy. Parece ser que ahora tendremos la oportunidad de revisitar esta atracción cerrada dentro del Megapixaplex con Foxy en ella. De ser cierto que esta pueda ser exactamente la misma atracción que hay en el Megapixaplex, cabe la posibilidad de que para FNAF Wanted 2 veamos quizás a Glam Rat Foxy, un personaje del que se ha especulado muchísimo y que se sospecha puede ser la versión previa a Roxanne Wolf, aunque no se sabe nada de momento y es una enorme especulación hecha por los fans. Se sabe desde el primer teaser original de Five Nights at Freddy's Wanted 2 que grandes porciones de Five Nights at Freddy's Extra Location regresarán una vez más, tal como la cinemática donde bajamos para el ascensor originalmente visto en ese juego, solo que ahora teniendo con nosotros a más personajes y secciones exclusivas. Uno de los personajes que desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de ver en el FNAF Wanted original fue a Valora, pues todo parece indicarnos, gracias a los trailers, que ella tendrá su propia oportunidad de brillar en este mismo juego. Quizás viéndola de vuelta al recorrer una vez más los minijuegos de Sister Location o teniendo el suyo propio. Otro personaje de FNAF Sister Location que aparecerá de vuelta será Circus Baby, al igual que Phantom Freddy, aunque de momento no sepamos qué rol tendrá Circus Baby en este juego, ya que ella tuvo su participación en el FNAF Wanted anterior. Es posible que haya una sección dedicada a repararla, tal y como en el videojuego original, solo que ahora en realidad virtual. Phantom Freddy definitivamente sí tendrá un minijuego propio en esta ocasión, ahora teniendo el escenario del Breaker Room, que vimos originalmente en FNAF Sister Location, solamente que con algunos añadidos extra para realidad virtual que aumentan significativamente su dificultad. Otro minijuego que está confirmado que aparecerá será uno exclusivo de Bon Bon Bonette, Helpy y la Splush Baby, y es que este minijuego se llamará Bonk Bon, teniendo que golpearlos como el típico minijuego de golpear al topo. Sin embargo, si golpeamos a Helpy perderemos puntaje. Se encontró con un gameplay mostrado por adelantado por Dauko, uno de los creadores de contenido de FNAF más famosos. Hay uno de los arcades de ambientación que aparece pixelado, bastante similar a cómo Glitchtrap se manifestaba en el FNAF Wanted original. ¿Será que esta vez está de regreso este personaje o simplemente es un error? Otro de los minijuegos mostrados tiene que ver con Helpy, ya que en él parece que tendremos que hacerle una especie de cirugía. No está muy claro de qué tratará este minijuego, pero es bastante chistoso verlo así, ya que de hecho en su boca no corre espuma como si tuviera rabia, sino que lo que vemos ahí son palomitas, porque quizás sea un personaje bastante recurrente en este nuevo FNAF. En otra porción del tráiler podemos ver al jugador cómo está sirviéndole comidas a uno de los staff bots del Megapixaplex. Puede ser que este minijuego sea para entrenar a los staff bots o atender a personas como si de un Papas Pizzería de FNAF en realidad virtual se tratase. Una idea estupenda y que definitivamente nos tendría muy tensos. De hecho, esta zona parece estar inspirada en un restaurante de El Chip, un restaurante que apareció en FNAF Security Breach, y que hace referencia por supuesto al personaje del Chip que apareció por primera vez en FNAF 6. Y es que FNAF 6 tendrá mucha participación en este FNAF Wanted 2, ya que es el único título de todos los FNAF que no tuvo ninguna mención especial en el primer FNAF Wanted, ya que en este nuevo tráiler de FNAF Wanted vemos la misma introducción que aparecía originalmente en Freddy Fazbear Pizzeria Simulator en 2017. Un personaje de FNAF 6 que sabemos confirmadísimo que aparecerá de vuelta será Mystic Hippo, una reimaginación de Mr. Hippo, personaje de los Mediocre Melodies que apareció en FNAF 6 y que constantemente se le ha hecho muchas referencias a varios otros FNAF, ahora cumpliendo un rol como vidente que nos guiará en algunas cosas dentro de este videojuego. La nueva modernización del personaje ha llevado a que muchísimos fans piensen que el personaje transicionó de alguna manera, algo que sinceramente me parece perfecto, ya que están utilizando un personaje casi inutilizado en toda la franquicia para darle su propia personalidad y su propio aire en este videojuego. Otros sospechan que no puede ser una transición, sino que se trate de la esposa de Mr. Hippo, pero sea como sea, esto fue muy polémico para los fans. Otros piensan que este personaje puede ser una versión previa de Glam Rock Hippo, un personaje que es mencionado en uno de los finales
alternativos de FNAF Security Breach como reemplazo a Freddy Fazbear después de que este se escapara con Gregory, por lo que su inclusión definitivamente fue algo sorpresivo para los fans. Si bien no se sabe que otros personajes de FNAF 6 puedan aparecer, todos esperan el regreso glorioso de los Mediocre Melodies, personajes que originalmente tendrían una importancia en el lore y que ahora no son más que simples decorativos. Quizás y con suerte en este nuevo FNAF Wanted tengan el papel que se merecen. Otro personaje que sabemos que aparecerá en este nuevo título será Scrap Baby, teniendo su propia sección exclusiva. Y es que Scrap Baby ha sido uno de los personajes más anticipados y que todo el fandom ha querido ver en otro videojuego de FNAF debido a su fantástico diseño, teniendo como única mención un pequeño easter egg en el FNAF Wanted original, y finalmente, ahora en este nuevo FNAF Wanted, su aparición será una realidad. Gracias a la confirmada inclusión de Scrap Baby, muchos fans han pedido a gritos la reaparición de Muerte en Freddy y Scrap Baby, y es que estos dos personajes fueron fundamentales para FNAF 6, y de alguna manera guardan un lugar especial en el corazón de los fans, por lo que no sería descabellado creer que si Scrap Baby pudo entrar en este juego, estos dos también podrían hacerlo. Si bien no sabemos a ciencia cierta si Lefty aparecerá en FNAF Wanted 2, sabemos que una versión extraña de Rockstar Freddy sí lo hará. Debido a sus características físicas como su nariz más grande y sus colores blanquecinos, algunos fans tienen la sospecha de que este nuevo Freddy pueda ser Righty, una versión alterna y contraria a Lefty de FNAF 6, reemplazado por supuesto luego del incendio de FNAF 6. Otro minijuego de FNAF Wanted 2 que podremos ver será una especie de juego de memoria en el que competiremos contra los endoesqueletos vistos en Security Breach, justamente los endos que vemos en la sección subterránea del Megapixelplex. En esta misma sección no solo parece que tendremos que jugar en contra de este endoesqueleto, sino que también tendremos que utilizar la vieja Fazcam, un ítem que apareció por primera vez en Security Breach y que servía para repeler a todos los animatrónicos menos a Montgomery Gator gracias a sus gafas de sol. Algunos fans han tenido la sospecha de que gracias a este minijuego oculto en el tráiler se pueda ver a The Mimic, el endoesqueleto asesino y nuevo antagonista de FNAF, y podría tener bastante sentido, ya que hay que tomar en cuenta que los eventos de FNAF Wanted 2 posiblemente sean una precuela a los vistos en el juego base de Security Breach, y quizás se expliquen algunas cosas. Debido a esta extraña aparición, muchos fans han especulado la posibilidad de que veamos en este minijuego a Tiger Rock, que para aquellos que no lo conocen, básicamente es la apariencia que toma Glitchtrap o The Mimic en una de las atracciones del Megapixelplex. En otro minijuego visto parece que tendremos un minijuego exclusivo con el J.K. Attendant, donde tendremos que armar una especie de figura de papel junto a él, bastante parecido a los Paper Pals que aparecieron por primera vez en Five Nights at Freddy's 2. En otro minijuego confirmado sabemos que jugaremos en un carrusel, donde tendremos que luchar contra el animatrónico Luna, una sección exclusiva de este personaje que intentará matarnos, mientras hacemos reparación a este tío vivo de una especie de carrusel de feria. Debido a esta extraña máquina de feria, muchos fans han especulado que posiblemente el siguiente FNAF esté basado en una especie de circo, y es que últimamente han habido muchísimas referencias tanto en mercancía como en videojuegos previos que podrían indicar que cerca o dentro del Megapixelplex podríamos ver una especie de circo o atracción de feria similar a Fastland o Freddyland. Parece que habrá algunas secciones de reparado especiales, y es que en una porción del tráiler podremos ver que ahora actuamos como un técnico. Y esto es muy interesante porque podría confirmar que definitivamente el protagonista de este nuevo juego de FNAF podría ser el papá de Cassie. Lo más interesante es que a un lado del jugador se puede ver una especie de calabaza de Halloween, que quizás sea una referencia al DLC de FNAF Wanted Curse of Dreadbear. En uno de los minijuegos también podremos ver a DJ Music Man, un personaje que hizo aparición por primera vez en FNAF Security Breach, y que fue mencionado brevemente por Glam Red Freddy para ser un tipo muy genial. Es bastante probable que también tengamos que hacer algo para evitar que él se enoje con nosotros e intente matarnos. Al final del tráiler de FNAF Wanted 2 podemos ver el jumpscare de Scrap Baby, y en él finalmente se aprovecha una de las cualidades más desaprovechadas de su diseño, y esa es la enorme pinza que tiene en su mano, pues ahora en esta animación ella podrá cortarnos la cara literalmente con sus enormes pinzas metálicas. En la imagen promocional de FNAF Wanted 2 se pueden ver a varios personajes que han aparecido a lo largo de la saga, pero especialmente de FNAF Sister Location y Security Breach. Esta imagen obviamente hace referencia al póster original una vez mostrado para FNAF Wanted 1. Otra curiosidad que varios fans encontraron en esta imagen es que las cabezas de los animatrónicos parecen estar conectadas por cables, en lugar de la extraña más orgánica como estaba en la imagen original, lo que ha llevado a pensar a muchos que quizás veamos a The
Love o Tangle apareciendo en este videojuego, ya que se hace mucho énfasis a la cabeza de Phantom Freddy en el medio. En la demostración de PAX West pasada de Steel Wheels se pudo ver en un apartado a un animatrónico real de Eclipse, el personaje visto en Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Si bien no se sabe de momento si este animatrónico aparecerá de alguna forma en el FNAF El Wanted 2, es cuando menos curioso que crearan un robot real de Eclipse únicamente para esta convención. Este juego de FNAF El Wanted también contará con jumpscares sorpresivos, ya que en el FNAF El Wanted original de vez en cuando, al presionar botones, cabía la posibilidad de que nos saltara un jumpscare, y en este caso es bastante probable que vuelva a suceder lo mismo, ya que Dauco en la demo que se hizo del videojuego le saltó un jumpscare de Phantom Freddy en toda la cara. Debido a los gameplays mostrados por los youtubers de FNAF que lograron jugar con antelación en Five Nights at Freddy's El Wanted 2 y al notable lag que tienen estos gameplays, muchos creen que el juego pueda estar muy mal optimizado, y si bien no se sabe a ciencia cierta si esto será así, es bastante probable que eso se deba a que esa demo pudo haber estado hecha mucho más tiempo de la versión que tenemos actualmente. Los desarrolladores, para celebrar el lanzamiento de FNAF El Wanted 2, crearon esta animación muy tierna de Helpy, encendiendo las luces de FNAF El Wanted. Lo curioso es que el estilo de la animación de Helpy parece recordar a los viejos cartoons de Freddy and Friends on Tour, y es que en una imagen del Día de Acción de Gracias ya se nos había spoileado su diseño. Y hasta aquí las 50 curiosidades previas al lanzamiento de FNAF El Wanted 2.